Tendencia Mario Ishii. Porque la biblioteca se te hizo pequeña después de Borges. Porque nunca más pudiste jugar a la rayuela sin Cortázar. Porque la muerte estaba anunciada, pero seguiste leyendo a García Márquez. Porque detrás de cada cucaracha puede haber una metamorfosis. En No estoy solo, es momento de literatura. Bueno, como les anticipaba entonces, hoy la última entrega de David Foster Wallace. No voy a hacer referencias a su vida personal, eso lo estuvimos trabajando en los sábados anteriores. Sí, simplemente sí, mencionar La broma infinita como probablemente su novela que lo lleva, si quieren, a la fama. Una novela difícil, muy extensa, con enorme cantidad de notas al pie, una figura que a su vez ha generado también un libro con una entrevista, una extensa entrevista a partir de compartir 5 días entre David Lipsky, digo, es el realizador, un periodista de la Rolling Stone, el realizador del libro que le hace la entrevista, digo bien, a David Foster Wallace, que padeció siempre una situación de estado depresivo con medicaciones y todo tipo de terapias que lamentablemente no pudieron impedir que a los 46 años él decidiera suicidarse. Nos dejó un montón de cuentos o de distinto tipo también de relatos, pero quisiera terminar con ensayos, o con uno de los ensayos, también por razones, vamos a utilizar el neologismo, radiables, no se los voy a leer entero, pero se llama Algunos comentarios sobre lo gracioso que es Kafka. Digo bien, y espero no toser más. Me lo regaló el libro nuestro amigo, justamente Sergio Amigo, hace algunas semanas. El libro se llama, digo bien, ahora sí, Hablemos de langostas, que fue publicado originalmente en 2006. Insisto que son fragmentos que estuve seleccionando. El ensayo dice así: una de las razones de que esté dispuesto a hablar en público sobre un tema para el que estoy extremadamente poco cualificado es que me otorga la oportunidad de leer para ustedes un relato de Kafka que yo he dejado de enseñar en las clases de literatura y que echo de menos poder leer en voz alta. Se titula Una pequeña fábula y dice así este texto de Kafka. Dice: caramba, dijo el ratón, el mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que me daba miedo. Yo corrí y corrí sin parar y me alegré de ver por fin las paredes lejanas a un lado y a otro. Pero esas largas paredes se han estrechado tan deprisa que ya estoy en el último cuarto. Y ahí, en el rincón, está la trampa en la que tengo que meterme. Solamente tienes que cambiar de dirección, dijo el gato, y se lo comió. Algo que a mí me frustra rotundamente cuando estoy intentando leer a Kafka ante estudiantes universitarios es que me resulta casi imposible hacerles ver que Kafka es gracioso, o apreciar la forma en que el humor está entremezclado con la poderosa fuerza de sus relatos, porque por supuesto los grandes relatos y los grandes chistes tienen mucho en común. Los dos dependen de lo que los teóricos de la comunicación llaman a veces exformación, que es cierta cantidad de información vital eliminada de una comunicación, pero evocada por la misma, de tal manera que causa una explosión de conexiones asociativas con el receptor. A esto se debe probablemente el hecho de que el efecto tanto de los relatos como de los chistes a menudo resulte repentino y percusivo, como la apertura de una válvula que lleva tiempo atascada. No es casual que Kafka hablara de la literatura como de un hacha con la que cortamos los mares congelados que tenemos dentro. Tampoco es accidental que el logro técnico de los grandes relatos se denomina a menudo compresión, ya que tanto la presión como la liberación se encuentran de antemano dentro del lector. Lo que Kafka parece capaz de hacer mejor que cualquier otro es orquestar el aumento de la presión de tal forma que se vuelve intolerable en el momento preciso en que se libera. Por no mencionar el hecho de que la clase particular de humor que Kafka despliega es profundamente ajeno
a los estudiantes cuyas resonancias neurales son americanas. Lo cierto es que el humor de Kafka no usa casi ninguna de las formas y códigos particulares del entretenimiento americano contemporáneo. No hay juegos de palabras recurrentes ni acrobacias aéreas verbales, y casi nada que tenga que ver con chistes ni con sátira mordaz. En Kafka no hay humor sobre funciones corporales, ni dobles sentidos sexuales, ni intentos estilizados de revelarse ofendiendo a las convenciones, nada de bufonadas pinchonianas con pieles de plátano ni adenoides traviesos. No hay priapismo a lo Philip Roth, ni metaparodia a lo John Barth, ni quejas continuas como la de Woody Allen. No hay ninguna de las inversiones de opereta de las modernas comedias de situación. Tampoco hay niños precoces, ni abuelos mal hablados, ni compañeros de trabajo cínicamente insurgentes. Y tal vez lo más extraño de todo, las figuras de autoridad de Kafka nunca son simples bufones huecos a los que ridiculizar, sino que resultan siempre absurdos y temibles y tristes, todo al mismo tiempo, como el teniente de En la colonia penitenciaria, ¿no?, que es otro de los libros de Kafka. Lo que quiero decir no es que su ingenio sea demasiado sutil para los estudiantes americanos. De hecho, la única estrategia medio eficaz que se me ha ocurrido para explorar el humor de Kafka pasa por sugerirles a los estudiantes que gran parte del mismo en realidad es poco sutil, o más bien antisutil. Lo que afirmo es que la gracia de Kafka se basa en una especie de literalización radical de verdades que solemos tratar en forma de metáforas. Le transmito mi opinión de que algunas de nuestras intuiciones colectivas más profundas parecen expresables únicamente como figuras retóricas, y les digo que es por eso por lo que a esas figuras retóricas las llamamos expresiones. Respecto a la metamorfosis del libro de Kafka, entonces, puedo invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que estamos expresando realmente cuando nos referimos a alguien como asqueroso o repulsivo, o decimos que alguien está obligado a comer mierda como parte de su trabajo. Recuerden que, esto se los digo yo, que en la metamorfosis es el famoso cuento, ese cuento corto, o sea, novela corta, si quieren, de Kafka, en la cual Gregorio Samsa se transforma en una cucaracha. Sigo con Foster Wallace. Dice él en este libro, en Hablemos de Langostas, esto suele acabar interesando a los estudiantes, lo cual es genial, pero la culpa deja al profesor un poco tembloroso, porque la táctica de la comedia, entendida como la literalización de la metáfora, no logra contener ni de lejos la alquimia más profunda por la cual la comedia de Kafka es siempre también tragedia. Y esta tragedia es siempre también un placer inmenso y reverente. Esto normalmente conduce a una hora atroz, durante la cual doy marcha atrás y aviso a los estudiantes de que, pese a todo su ingenio y su voltaje exformativo, los relatos de Kafka no son fundamentalmente chistes, y que el humor negro, más bien simple y lúgubre que enmascara tantas de las declaraciones personales de Kafka, cosas como «hay esperanza, pero no para nosotros», no es lo que conforma el eje de sus historias. Lo que los relatos de Kafka tienen es más bien una grotesca, magnífica y completamente moderna complejidad, una ambivalencia que se convierte en la lógica multivalente inclusiva del, entre comillas, inconsciente, que yo personalmente creo que no es más que una forma sofisticada de llamar al alma. El humor de Kafka, que no solo no es neurótico, sino que es antineurótico, heroicamente cuerdo, es en última instancia humor religioso, pero religioso al estilo de Kierkegaard, de Rilke y los Salmos, una espiritualidad desgarradora contra la cual hasta la gracia sanguinaria de la señora O'Connor parece un poco fácil y las almas en juego prefabricadas. Y es esto, creo yo, lo que hace que el ingenio de Kafka sea inaccesible para unos niños a quienes nuestra cultura ha educado como algo reconfortante. Ha educado para que vean las bromas como entretenimiento y el entretenimiento como algo reconfortante. No es que los estudiantes no comprendan el humor de Kafka, sino que los hemos enseñado a ver el humor como algo que se comprende, de la misma forma que les enseñamos que el yo es algo que se tiene sin más. No es de extrañar que no puedan apreciar el chiste que hay en el centro mismo de Kafka, que la horrible pugna por establecer un yo humano resulta en un yo cuya humanidad es inseparable de esa pugna horrible, que nuestro viaje interminable e imposible hacia el hogar es de hecho nuestro hogar. Es difícil de explicar con palabras cuando uno está frente a la pizarra, créanme. Se les puede decir a los alumnos que tal vez sea bueno que no comprendan a Kafka. Se les puede pedir que imaginen que sus relatos tratan todos de una especie de puerta, que nos imaginemos acercándonos y llamando a esa puerta,
cada vez más fuerte, llamando y llamando, no solo deseando que nos dejen entrar, sino también necesitándolo. No sabemos qué es, pero lo sentimos, esa desesperación total por entrar, por llamar y dar porrazos y patadas, y que por fin esa puerta se abre y se abre hacia afuera, que durante todo el tiempo ya estábamos dentro de lo que queríamos.